Vamos a ver ahora otra partida, de nuevo de Eric Prie, uno de nuestros referentes, de mis referentes y debiese ser del vuestro también, del sistema Londres. Y ahora vamos a ver las líneas donde, bueno, si en un momento determinado la variante anterior nos pudiera molestar dama b6, no queremos tablas o no lo vemos tan claro, o nuestro jugador no es jugador de Benoni, que esto también tenemos que jugar un poquito con los repertorios, ¿no? Sabemos muchas veces las transposiciones, ¿no? De repente, pues nuestro jugador no es típico jugador de Benoni, pero este esquema de dama b6 y c5 y dama b6, pues lo ha visto, le parece interesante, pero no es jugador de Benoni, con lo cual muchas veces podemos transponer, ¿vale? Bueno, dama b6, la jugada más temática. Aquí hay otras ideas para el negro que os puedo mostrar, que le han jugado en algunas partidas, que son interesantes. Por ejemplo, una de ellas es b5. Bueno, aquí hemos visto un poquito de todo, ¿no? C4, por ejemplo, B por C4, caballo C3, D6, E4, caballo D7, alfil C4, torre B8, más o menos juego igualado. A este B5, Prie probó F3, fijaros, caballo H5, alfil C1, E5, juego un poquito extraño, caballo H3, D6, caballo F2, caballo D7, más o menos juego equilibrado, una partida de Prie con el año 2012. Otra idea interesante es A4, si dama A5, caballo D2, creo que B4 es suficiente buena para igualar. Si alfil B7, una vez más, aquí E4 es mejor para el blanco, pero bueno, jugaron a B5, caballo por D5, alfil G3, G6, si D6, E4, E4, caballo B6, caballo D2, alfil G7, C3. Juego igualado en Kamsky-Kramnik, en Bakú, en 2010, ¿no? Caballo F3, otra alternativa, donde el negro puede jugar con alfil B7 o con E6, que también es buena. Incluso ahora va a venir D5, parece una especie de esquema del gambito Blumfeld, ¿no? Pero bueno, E4, C4, E5, caballo D7, caballo D4, puede parecer un poquito mejor para el blanco, pero bueno, no lo tengo tan claro. Alfil B7 es otra idea buena, C4, D6, caballo BD2, G6, caballo H5 también iguala, E4, alfil G7, C por B5 dio ventaja en Smirin contra Sermiadianos. B por C4 es otra idea que habíamos visto. D6 también se puede jugar con negras en vez de B5. Caballo C3 y aquí tanto E5, D por E6, alfil por E6, E4, caballo C6, dama D3 o dama D2, D5, alfil E7 también es jugable. Aquí se cambiaron las damas y en roque dio juego volado en Milosavic Kosic. Y otra idea sería G6, ¿no? E4, alfil G7, caballo C3, alfil G4, alfil E2, en roque. Como veis, muchas veces transponiendo a posiciones de Benoni, bueno, aunque algunas no tenga el blanco el peón en C4. Pero esquemas son más puros de Benoni. Entonces, bueno, una vez más, aquí el negro vamos a ver que jugó dama B6 y ahora caballo C3 y dama por B2. Este es el llamado gambito Baganian, y es un orden más habitual desde la Trompowsky, ¿no? Por ejemplo, muchas veces D4, caballo F6, alfil G5, caballo E4, alfil F4, C5. Podemos llegar normalmente por otro orden, ¿no? Normalmente incluso a veces se llega por alfil G5, C5 directamente. ¿Vale? Normalmente esta es la jugada. Entonces aquí juegas D5, caballo E4, alfil F4 y dama B6, ¿no? Esto también es otra jugada habitual. Bueno, entonces caballo C3, D5, dama B6, caballo C3 y alfil B2. Vale, correcto, sí. Entonces aquí ahora hacemos alfil D2. ¿Vale? Entonces caballo C3, dama B2 y alfil D2. Quería decir este orden. Alfil G5, C5, D5, dama B6, caballo C3 y a dama B2, alfil D2. ¿Vale? Alfil D2. Entonces, nuestro orden es C5, D5. Si ahora nos juegan dama B6, hacemos caballo C3, dama B2 y alfil D2. Un gambito interesante, que bueno, lo introduje en el libro comentando un par de partidas, es conocido de la Trompowsky, pero como veis, por este orden de Londres, pues podría dársenos también, ¿no? Vale, dama B6, aquí el blanco juega E4 y el negro juega E5. Es una de las posibles defensas, ¿no? La otra opción es si nos juegan D6, que la vemos en la próxima partida. Entonces E5, F4, D6 y aquí el pie juega F5. La idea de esta jugada es, sobre todo, cerrar este alfil
¿vale? A ganar espacio en el flanco de dama y realmente, pues digo, hay muchas opciones, ¿no? Caballo F3 es una idea interesante, aunque yo creo que es mejor primero cambiar, ¿no? Porque de hecho aquí, bueno, caballo BD7, F por E, D por E, alfil C4, alfil E7, estuvo muy de moda porque unas partidas en Weekend C, por ejemplo, allá hace unos años, en el 2004, la habían ganado a Nick Boer, o por lo menos le habían ganado alguna, creo que en la última había conseguido entablar, pero había jugado 2 o 3 veces. Por ejemplo, aquí contra Nakamura hizo dama de 8, torre B1, alfil D6, enroque, alfil G5, H6, alfil H4, A6, A4, dama A5 y alfil E1. Nakamura acabó ganando, hay muy buena compensación. En otra jugó alfil E7, torre B1, dama D8, alfil G5, H6, D6, H por G, caballo por G, enroque, y también es una partida muy bonita de Bruzón, que le acabó ganando, también a Nick Boer en el mismo torneo. Luego creo que hubo una tercera opción, recuerdo que había una tercera partida, si no recuerdo mal, que bueno, consiguiera salir un poquito mejor. Pero como veis, es bastante interesante. ¿Por qué considero cambiar primero? Porque aquí me gusta esta E por F4, para no dejar el peón de pasado, ¿no? Entonces, bueno, si E5, caballo G4, esto es malo, entonces, perdón, esto es malo, pero D por E es muy buena, ¿no? Caballo por E, alfil E7, torre B1, dama D8, alfil B5. Hay compensación, pero bueno, es jugable. Y si torre B1, dama de 8, alfil F4, alfil E7, bueno, aquí alfil D3, enroque, a ver, siempre hay compensación, pero el negro pues tampoco sufre tanto, ¿no? Caballo D7, enroque, aquí E5 era mejor, con igualdad, incluso E5 dudosa, aquí caballo D2, y aquí una partida mía contra Milchev, donde me quedé claramente peor. Entonces, bueno, ya digo, aquí debía jugar E5, donde hay compensación, más que igualdad, juego complicado, hubiera sido, me enroqué y ahora E5 era mala, era necesaria caballo de 2. Vale, me comen, como, y caballo G4 me quedé eso, un poquito peor. Bueno, seguimos con la idea, ¿no? Entonces, considero que eso, la jugada F por E5 es un poquito mejor y después seguir con las ideas, ¿no? F por E, D por E, ahora caballo F3 y vemos, ¿no? Caballo BD7 serían las jugadas anteriores y si alfil D6, lo que había jugado Nick Boer, por ejemplo, si alfil D6 jugamos de la siguiente manera, ¿no? Enroque y bueno, aquí hay compensación. Alfil G4 quizás un poco dudosa, mejor enroque, aunque A4, dama E1 hay ventaja. Y si alfil G4, H3, alfil H5 y A4 dio ventaja en Liaskovich Julia, en Villamartelli. Torre B1 también se juega, dama de 8 y ahora, una vez más, caballo F3 o cambiar primero, F3, caballo BD7 y aquí la jugada F por E5 es la correcta. Esta partida fue la que les decía Stefanova, Nick Boer, donde hubo un pequeño cambio. Me acordaba que había una tercera partida de Nick Boer. Aquí le hicieron alfil C4, donde sí que consiguió igualar la partida, ¿vale? Pero era mejor F por E5, caballo por, peón por, jaque, y ahora alfil D7 debe ser más o menos igualado, compensación, pero caballo D7 en roque es clara ventaja blanca. Incluso jaque en B5 también se ha jugado, ¿vale? En vez de F5, como veis hay torre B1, caballo C3, comer, alfil B5, jaque, muchas ideas aquí, ¿no? Caballo BD7, otra sería alfil D7, podemos cambiar simplemente y cerrar, o caballo BD7, caballo F3, A6, alfil por. Aquí en roque hubiera buena compensación, Moskalenko, Mousisian. Pero me gusta la idea de Prie, este F5, ¿vale? El negro juega alfil E7. Idea interesante para el negro, quizás pueda ser H5, intentando un poquito, evitando ese avance de las blancas. Entonces alfil E7, el blanco jugó G4, donde ya vemos con la idea, donde queremos jugar G5 y compañía. Se ha jugado también dama F3, pero me parece lo mejor. H6, caballo A6, tanto torre B1 como G5 son bastante buenas. Dama D8, G5, D7, H4. Wojtaset contra Sakon en Polonia. La verdad que hay muy buena compensación del blanco, mucha ventaja de espacio. Y ahora H5, intentando frenar el avance de peones. Bueno, Prie contra Cosín, le habían jugado ya esta posición, le habían hecho aquí, por ejemplo, caballo A6, tras torre B1, dama D8, dama F3, caballo D7, hay compensación, la partida que acabó igualdad. Si dama D8, interesante torre H3, pero bueno, también dama F3, caballo H7, dama H3, caballo F3, todo en las negras preveniendo el avance de G5 y las blancas preparándolo, ¿no? Y esto dio ventaja en la Iri Tujaev en Alusta. Entonces H5,
viene torre B1 tocando la dama se retira, G5 y caballo G4. Parecería que el caballo está fuerte en G4, pero bueno, no va a ser así. Aquí el blanco jugó alfil E2, aunque caballo E2, caballo D7, caballo G3, G6 y alfil E2 parecía un poquito mejor. Vale, alfil E2, A6 y ahora juegan las blancas, ¿no? Era mejor G6, un poquito mejor, pero bueno, las blancas tienen muy buena compensación. Por ejemplo, alfil G4, F6, caballo E2, luego viene caballo G3, tenemos muy buena compensación ahí. A6, A4, G6, tomamos y ahora F6, una jugada muy fuerte que acabamos de ver, ganando espacio, dejando el alfil muy pasivo, alfil D8, caballo E2, C4, caballo G3 y dama C5. Aquí os diría que pararais una vez más el vídeo, sobre todo, y os pudierais a pensar cómo continuar aquí la idea del blanco, ¿no? Prie encuentra una idea muy, muy profunda y muy interesante, y es para poder seguir su ataque. Fijaros que la gran ventaja de espacio que tenemos, la clave del blanco aquí, si nos ponemos a analizar un poquito, la posición es cerrada, las negras tienen todas las piezas, va a ser nuestra entrada por la columna H, ¿no? Donde tenemos aparte un peón en F6 bastante molesto y donde el rey no pueda entrar, ¿no? Pero ahora mismo hay ciertas ideas para conectar esta torre. Entonces Prie consigue hacer una jugada muy, muy interesante y muy brillante, que es la jugada rey E2. Esta jugada, el rey sale al centro sin enrocar, pero sobre todo la clave es que permite el paso de la dama y la torre hacia la columna H. El rey está seguro porque no hay jaques y la posición está cerrada, y os digo que esta posición directamente se puede valorar ya como ventaja decisiva del blanco. Vale, alfil A5 le hicieron, bueno, si rey D7, intentando escapar H5, peón por, torre por, caballo por, rey ahí, alfil E3, dama 3, a G6, la ventaja ya es ganadora. Entonces hicieron alfil A5, a lo que sigue una vez más H5. G por H, caballo por H, ahora estamos amenazando caballo G7, entonces sigue torre G8. Vamos a ver otras jugadas, torre F8, simplemente jaque, rey, alfil E3, dama C7, torre H7, las blancas ganan, además que estamos amenazando caballo E6, o por ejemplo rey D8, caballo G7, torre H3, bueno, cambiar torres es peor, digo un H1 porque entramos con la dama, caballo E6, una jugada de nuevo muy bonita, alfil por E6, si F por E6, G6, fijaros que dos pedazos de peones en sexta para coronar, y si alfil por E6, D por E6, ¿no? Conseguimos una vez más, estamos haciendo si peón por G6, ahora encima también estamos haciendo alfil E3, entrando con la dama, o sea, una auténtica paliza del blanco. Y si torre G8, jaque, rey aquí, bueno, entregar la calidad no hubiera sido tampoco suficiente, y ahora aquí un poco la pregunta sería cómo continuar este ataque con blancas, ¿no? Bueno, dama F1 fue la jugada de la partida, es perfectamente razonable, pero, una vez más, si alguno fue capaz, o para el vídeo, y es capaz de encontrar la idea ganadora, más fuerte todavía era la brillante caballo E6, la misma que acabamos de ver, ¿no? Bueno, si F por E6, increíblemente G6 aquí sigue ganando, torre por G6, torre H8 jaque, es muy bonito. Si rey F7, dama H1 lleva al mate, jaque, jaque y mate, torre H8, torre G8, dama H1 y es mate en pocas. Fijaros cómo la debilidad del rey es suficiente. Un ataque muy bonito del blanco, ya digo, caballo E6, la única sería tomar de alfil, peón por, una vez más, si peón por G6, similar a lo que acabamos de ver, es decir, las mismas ideas de ataque, el blanco gana. Si caballo C6, E por F7, rey F7, torre B7 jaque, fijaros la otra torre en la columna B como entra también, y G6 de nuevo con una posición pues aplastante. Bueno, caballo E6 era bonita y decisiva, pero Prie hace una jugada práctica, que es dama F1, sigue dama D4, fijaros que alfil C3 tampoco ayuda, y si G3, dama F3, hay que cubrir el jaque, torre H7, cambia damas, caballo F5 y también la posición está muy ganada, ¿no? Torre G5, caballo H6, caballo por F6, torre F7 y torre por F6 ganando una pieza. Y contra dama D4 siguió caballo F5, dama C5. Bueno, ¿qué pasaba aquí con alfil por? No salva. Dama por, rey E8, claro, fijaros ahora, ¿no? Alfil C3 tenemos mate, entonces rey E8, jaque, alfil C8 y G6. Una vez más
con mate imparable, ¿no? Entonces, dama C5, torre H7, una vez más, G6, bueno, ganaba un poco más rápido. G3, si rey E8, G6 gana. Alfil E3, G6 ganaba también. Dama H3, seguimos con G6, pero bueno, aún así las negras abandonan, ¿no? Esto también es, la posición es muy delicada, ¿no? Estamos amenazando dama H6, muchas jugadas de ataque. Por ejemplo, si rey E8 intentando escapar, torre H8, torre por, dama por, rey D7, caballo E7, amenazamos mate en C8, caballo C6, única, caballo por C6, P por C6, jaque, rey C7, caballo D5, rey C6, dama E8, alfil D7 y dama por A8 con mate. Bueno, es una línea, ¿no? Habría más opciones. Vale, pero con lo que me quedo de esta partida es que tengáis, primero, bueno, cierta idea, ¿no? Cierta iniciativa a jugar D5, transponiendo a posibles Benonis, o en este caso al gambito Baganian de la Trospolsky, que decidieron pasar las negras, y lo vamos a tener un poquito pues como alternativa. Y para finalizar con este capítulo de la Benoni, vamos a ver una partida más de este llamado gambito Baganian, que en este caso sí que empezó como una Trompolsky, pero bueno, con un orden un poco habitual. Es verdad, a mí sonaba, en la otra partida ya os lo comentaba, de que también el orden normal sería este, ¿no? Caballo C3, dama por y alfil D2, ¿vale? Dama B6, E4, D6 y F4. Nosotros lo hemos visto con alfil F4, C5, D5, dama B6, caballo C3. Pasa que aquí, sí que es cierto que aquí las negras tienen otras opciones quizá mejores que dama B6. Y en este orden, caballo E4, alfil F4, C5, F3, caballo F6, D5, dama B6, caballo C3, dama B2, alfil D2, hemos alcanzado la posición más o menos habitual, solo que después de dos jugadas distintas. Y el blanco aquí ha hecho F3. Bueno, el negro aquí jugó dama B6, E4, D6 y ahora F4. En realidad, estamos en la posición que hemos visto antes, donde habíamos visto que el negro tenía E5 o la jugada D6 y el blanco al final acaba haciendo F4. Es decir, ambos han perdido tiempos, pero llegamos a la posición teórica, con dos jugadas de más. Bueno, la alternativa con D6. La jugada que habíamos visto antes era hacer E5, en este caso las negras juegan con D6, ¿no? Entonces vemos F4 y aquí el negro juega caballo B7. Hay que decir, esta partida, Caselas, Hanrakulov, 2005, Ortigueira, además en el torneo llevó el premio de belleza, y vamos a ver un poquito más los peligros y las ideas donde realmente, pues eso, Karamkulov, un gran maestro muy fuerte, sabéis que llegó a tener 2600, está ahora por Galicia, además, aunque ahora en día su nivel ha bajado, sabéis que ha tenido ciertos problemas de salud, pero bueno, ha vuelto a jugar ahora más o menos de forma regular. Llegó a ser eso, campeón mundial sub-14 y sabéis que era de origen uzbeco, aunque está nacionalizado español. Era un jugador bastante fuerte. Recuerdo en este torneo, pero pienso que su elo era bastante alto. Ahora mismo es actual, pero no recuerdo muy bien este torneo, pero era un jugador de... Bueno, yo a tener 2600 y sin embargo, ya digo, fue aplastado prácticamente en pocas jugadas, ¿no? por el maestro internacional Jacobo Caselas. Aquí jugó caballo BD7 y ya digo, esta jugada aquí es bastante dudosa, ¿no? Fijaros, las ideas de G6, por ejemplo, el propio Magnus Carlsen, un joven Carlsen en 2004, había ganado a Short, aunque aquí hizo caballo F3, ya era más dura E5, si D por E, F por E, caballo D7, caballo F3, alfil G7, torre B1, dama D8 y E6. Una partida del propio Baganian contra Kuprejcic. Vamos a ver la teoría, ya digo, caballo jugada. Lo más principal que os quedáis para las negras es que la casilla de 7 es necesario para este caballo cuando juegue E5. Recuerda un poco la variante que se había aplicado en la India de Rey, donde muchas veces con caballo F3, cuando el negro quiere jugar rápidamente con E5, os decía que la casilla de 2 no ocuparla con el caballo de B, porque esa casilla era para el caballo de F3. Pues esta idea es un poco parecida, aunque es una jugada que aparentemente parece natural, ¿no? Entonces ya digo, G6 sería buena E5, caballo F3, alfil G7, torre B1, dama D8, fue la idea de Carlsen, aunque aquí se quedó peor contra Short, porque ahora jugó E5 dudosa, la tenía que haber jugado directa. G6 sería dudosa. La otra jugada que tenemos aquí bastante habitual, G6, E5, D por E, F por E, eso, caballo D7, aquí sería E6 también, ¿vale? Esta jugada es bastante interesante y quizás la más sólida para el negro, ¿no? Torre B1, caballo F3 también se puede jugar,
Max Shane contra Nihua, jugó caballo F3 o alfil B5. Alfil D7, cambiar, torre B1, dama 6, cambiamos y caballo F3. En general siempre tenemos buena compensación aquí, ¿no? Aquí E5, torre B1 quizás es un poquito mejor. Torre B1, tocamos la dama se retira. Si dama D8, jaque, siempre desarrollamos aquí piezas. Hodgson contra Glavina, con compensación. Julian Hodgson, el gran maestro británico, que era otro de los habituales de estos gambitos. Entonces, contra dama C7, caballo C3, A6. Esta siempre evita saltos en B5 o jaques, y aparte que quiere jugar también B5, es una jugada bastante habitual. D por E6, alfil C4, B5, E5, llevaba una función compleja. D por E6, F por E6 se jugó también en Moskalenko Erdoğdu, en Ankara 2010. También hay compensación, ¿no? Luego también a veces el blanco va a jugar aquí a 4, para intentar colocar también nuestro alfil, enrocar y en un futuro hacer E5, ¿no? Esta me parece una defensa bastante interesante. Vale, y esta posición, os quiero enseñar aquí, correcto. Caballo D7, caballo C3, alfil G7, aquí es mejor A6, por ejemplo. Torre B1, dama D8, E6, aquí ya hay una clara ventaja blanca, ¿no? Caballo G5, caballo F8, jaque, D por E6, alfil por B5. Curiosamente, Baganian aquí comió de caballos y torre B5, dama C8, lleva a igualdad, aunque es una partida reciente de Smirnov con Miyagina, pero caballo B5, dama C8 y enroque. Bueno, es una partida de Baganian antigua y dama C6 pierde, ¿no? Era mejor A6, aunque aquí tras caballo por, peón por, caballo F7 el ataque es muy fuerte. D5, torre B7, también con ventaja, y si alfil C3, bueno, alfil C3, perdón, fue la que se jugó en Baganian, ¿vale? Es decir, aquí alfil C3 fue lo que hizo Baganian y caballo D6 ganaba. A B5, alfil G7, torre G8, alfil por, torre por y caballo por. Aunque hay ventaja, también acabó ganando. Y F5, lo que os decía, fue una partida entre Zubarev-Zinchenko, donde la jugada dama C6 es mala por F5 y las blancas acabaron ganando. Vale, entonces, lo más importante aquí, pienso, la mejor jugada para el negro es 6, caballo B7 se refuta muy fácil, de la siguiente manera, ¿no? Caballo F3, ahora G6, ya el negro está perdido, única era dama C7, dama E2, caballo G4, hay que evitar E5, H3, caballo H6, con las blancas mantienen una ventaja, ¿vale? Y no vale E5 porque comemos, caballo G5, alfil C4 y las blancas ya están prácticamente con ventaja decisiva. Y si caballo G4 una vez más, H3, caballo 6 y de nuevo E5. Si conseguimos hacer E5, las negras no van a conseguir desarrollo de piezas. G6 ya pierde y ya viene, esta partida viene rodada. E5, D por E, si caballo G8 es 6, con ventaja decisiva. Si caballo H5 es 6, también clarísima ventaja. Y si caballo G4 es 6, todo es temático. D por E, F por E, caballo G4, torre B1 intermedia tocando la dama, dama D8, dama C7 gana E6, hay que entregar prácticamente pieza, esto sería lo menos malo, pero las blancas deben ganar con 2 peones por pieza. Contra dama D8 siguió E6, veis la misma idea, E5, E6, destrozando la posición negra, ya la partida está decidida y duró pocas jugadas más. F por E6, caballo G5, caballo de F6, bueno, todas pierden en realidad, ¿no? Fijaros, si caballo G, tomo, torre B5, dama 3, jaque y me como la torre. Si caballo E5, caballo por E6, torre B5. Si caballo E5, el de D, jaque intermedio, caballo por E6, tocando la dama y también estoy ganando, ¿no? Como veis, cualquier movimiento de caballo, el jaque normalmente es decisivo. Y caballo de F6 sigue jaque, alfil D7, caballo E6 tocando la dama, se retira y hacemos H3. Caballo E5, alfil F4, A6, alfil por E5, A por B5, caballo C7 jaque, rey F7, nada. Calidad de ventaja, como estáis viendo, posición aún encima muy delicada del rey negro y terminó la partida ganando una pieza más y la partida, bueno, y el negro se acabó rindiendo. Bueno, esto ha sido un poco el resumen final, estas ideas del gambito Baganian, que podéis ver en este capítulo de la Benoni, donde hemos visto la primera idea, donde el negro juega con dama B6, pero si no lo hace en la jugada 3, es decir, D4, caballo F6, en este orden, ¿no? Si no lo hace en este orden, alfil F4, C5, E3, dama B6, donde vemos que tras caballo C3 puede comer en B2 aceptando que va a permitir las tablas o entrega su dama por una posición bastante compleja.
¿vale? Vimos las alternativas. Y si intentan jugar en forma más de Benoni, por ejemplo, con E6, E3 y C5, aquí ya hemos visto que caballo F3 y dama B6, aquí la jugada correcta, sin miedo a defender el peón, más precisa que caballo C3 es caballo A3, con el doble salto. Y hemos visto que aquí, en estas líneas, el blanco siempre va a conseguir una buena ventaja. Así que nada, esto ha sido todo de momento por este capítulo de la Benoni. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.